Hola gente, en este vídeo voy a remover la X central del ratón Deluxe M700. Bueno, como ya dije en el vídeo anterior, no quise hacerlo entonces ya que no quería estropear las almohadillas. Pero bueno, ya que un compañero nos lo ha pedido, lo voy a hacer y voy a intentar hacerlo lo más cuidadosamente posible para no estropear las almohadillas. Así que lo voy a intentar quitar con una presilla, que es algo más suave, ya que si usara un destornillador o algo metálico acabaría rajando el teflón porque se ve que es bastante suave. He dejado las almohadillas colocadas cuidadosamente para intentar luego reutilizarlas, ya que como solo tenía otras de repuesto quiero dejarlas para otra ocasión o cuando estas estén aún más estropeadas. Bueno, y como me imaginaba, ahí hay dos tornillos, así que voy a proceder a quitar estos dos tornillos. Bueno, y ahora realmente no estoy muy seguro cómo abrir esto, así que estoy probando con cuidado y parece ser que está enganchada la parte frontal. Habrá que tirar un poco hacia atrás. Y una vez tenemos la carcasa desmontada, podemos ver que hay dos tornillos en la parte frontal que tendremos que quitar para poder desmontar la placa, aunque realmente no hace falta desmontar la placa, ya que con un destornillador podríamos quitar la X central por la parte trasera. Pero bueno, solo son dos tornillos y creo que así es más fácil, o sea, más difícil dañar la placa o algo, ¿sabes? Porque si pruebas con el destornillador por atrás, no sé, puedes a lo mejor estropear la placa. Ahora sería quitar esos dos clips para levantar la placa y sacar la placa del sitio. Y una vez tengamos la placa afuera, solo habría que quitar la X central, que son otros dos clips. Realmente la X parece bastante ligera. De hecho, no creo que vaya a cambiar mucho el funcionamiento o siquiera lo vaya a apreciar. Lo acabo de pesar y como veis ni siquiera el peso sabe cuánto pesa. Pero bueno, este es un peso chino que no sé, tendrá 5 gramos de margen de error. Así que la tolerancia es demasiado grande como para poder medir eso. Supongo que pesará 1 gramo o 2, ya que la pieza metálica del destornillador asumo que pesa más de 2 gramos porque se nota bastante en la mano y dice que son 2 gramos. Así que imagino que serán unos 5 gramos o algo así, y la X entiendo que será unos 2 gramos o 3 gramos como mucho. Bueno, y ahora el problema está en que no sé si con esa X, o sea, sin la X en la placa podrá ser molesto ese LED. Ya lo había pensado antes de quitar la X. Había pensado taparlo con una cinta aislante o algo, pero no parece demasiado brillante, así que de momento lo dejaré así. De todas formas, creo que se puede apagar los LED, pero claro, apagaríamos también las ruedas. Entonces, no sé. Tengo que pensar en eso. Así, a simple vista y viendo la placa, realmente el diseño, bueno, podrían haber quitado toda la parte trasera de la placa, ya que todo ese semicírculo son las resistencias y el LED. Así que si hubiesen quitado todo ese trozo de placa, hubiesen ahorrado bastante en peso, ya que realmente lo que quitaría sería, pues ya está, ese LED, básicamente, con la X, que es lo que está haciendo todo ese trozo de placa ahí. Yo realmente me gustaría más si no tuviera todo eso, pero ya quitar eso es más laborioso, obviamente, y no creo que sea que compense todo ese trabajo. Así que nada, de momento lo dejaré simplemente como está. Bueno, como podéis ver, ahí está la serigrafía en el chip, que es el 3389, y la verdad es que, bueno, estoy ahí viendo algunos detalles y cómo funciona el ratón, pero está bastante bien construido por lo que puedo ver. Así que nada, voy a volver a poner los tornillos que se me iban olvidando y a montar de nuevo la carcasa y a pegar los pavos, qué tal va a quedar.
Y ahora, como podéis ver la alfombrilla, pues parece que después de haber pegado los pads, que han quedado bastante bien, han quedado un poco los dos picos interiores de los pads un poco afilados. Así que cuando aprietas bastante deja marcado el pad, que obviamente he apretado intencionadamente para ver si había algún problema. Así que estoy pensando darle con un secador, una pistola de aire caliente, para ver si consigo suavizarlo, ya que el material es súper blando. Pero bueno, como no tengo ahora mismo un secador a mano, voy a usar una pistola de aire caliente. Pero os recomiendo un secador, porque ya que la pistola de aire caliente, como os paséis un poco, vaya a derretir el ratón seguro, vaya, porque el plástico parece bastante maleable. Así que he configurado la pistola de aire caliente a 50 grados, ya que con eso será más que suficiente y evitamos con eso que pueda quemar el ratón. De hecho, dándole con la pistola de 50 grados, ya he notado como el teflón empieza a ponerse blando y los arañazos que tenía se están descomponiendo. Bueno, y ahora voy a probar si todo va bien y cuál es la apariencia. Y bueno, la verdad es que queda bastante guay, me parece más estético, se ve todo el interior, pero no sé, ya te digo, no sé cómo será por la noche cuando esté a oscuras, realmente quizás el LED sea demasiado intenso. Así que ya veré qué solución pongo a eso, o si realmente es un problema. Pero en principio me gusta más la estética sin esa X ahí. Y realmente ha sido bastante sencillo, vaya. Han sido 10 o 15 minutos y sin ninguna complicación. Bueno, y aquí solo intento pesarlo para ver si había alguna diferencia, pero claro, mi error ha sido que tampoco lo he pesado antes de quitar la X. Pero bueno, en principio la X no pesa nada según este peso. Tampoco sé realmente si hemos mejorado algo, pero vaya, la X es bastante ligera y realmente si no es por estética no lo hagáis, ya que creo que no mejora prácticamente en nada, ya que no sé, quizás sea un gramo o dos lo que hemos quitado de la X. Pero bueno, en mi caso, no sé, tenía curiosidad de hacerlo y bueno, no hemos ahorrado en peso o ha sido una cosa ínfima, pero realmente en estética me gusta más cómo luce ahora que con esa X ahí. Así que bueno, estoy contento con el cambio. Bueno, espero que os haya gustado y os haya servido a los que estaban interesados. Bueno, y a todo esto muchas gracias y nos vemos pronto.